RCB presenta Entre la espada y la pared. Un espacio para debatir con los entrevistados que generan opinión. Una mirada a los principales problemas del país y los enfrentamos cara a cara. Con ustedes, los reconocidos periodistas Carlos Martínez y Celín López. Bienvenidos a Entre la espada y la pared. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito del día domingo, Entre la espada y la pared. Cada domingo, de 9 a 9:30 de la noche, su cita es en Radio Cadena Voces y su programa Entre la espada y la pared. Le saluda a su amigo y servidor, Carlos Martínez Cepeda, y le invito para que nos sintonice aquí en San Pedro Sula, en la zona norte, en el 98.1 del FM, en el 1190 del AM y también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook y en Twitter como Radio Cadena Voces. De inmediato a la capital de la República con nuestro amigo y compañero Celín López Gatica. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos nuestros radioescuchas y también a la gente que nos está viendo a través de las diferentes plataformas de Radio Cadena Voces. Ya diste las frecuencias en la zona norte, pero en la zona centro-sur tenemos otras para Radio Cadena Voces y a continuación se las doy para que nos pueda sintonizar todos los domingos. 93.3 en frecuencia modulada y 580 en amplitud modulada. Nos puede ver también a través de la página web www.rcb.hn y también le invito a que descargue el app Grupo Invosa para que nos pueda ver desde cualquier dispositivo móvil. Ya sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos. Así es, esta noche vamos a analizar desde el punto de vista legal una nota que llegó al Congreso Nacional de la República, enviada por parte del Procurador General de la famosa PGR, para que analicen unas sugerencias que da un organismo internacional como es la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para poder platicar de este tema, nos acompaña esta noche el reconocido abogado Javier García Mejía, a quien saludamos de inmediato. Hola, abogado, ¿listo para estar entre la espada y la pared? Muy buenas noches, estimados. Es un gusto para mí estar con ustedes y claro que sí, estamos listos. Qué bien, bueno, arrancamos de inmediato. La primera pregunta que tiro sobre el tapete de la discusión. ¿Estos serán olores que se nos vienen que a través de una sugerencia por el momento o más adelante por una sentencia de la CID, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos podrían imponer matrimonios igualitarios, nos podrían imponer que parejas del mismo sexo puedan adoptar, nos pudieran imponer que si alguien se declara homosexual se puede cambiar su nombre masculino a femenino y que si alguien se declara lesbiana se puede cambiar su nombre de femenino a masculino, abogado. Bueno, qué temas tan tremendos, tan trascendentales, ¿verdad? Para el momento que se vive. Fíjese bien lo que se plantea, ¿verdad? Con esta nota y tal como usted lo menciona. Hasta el momento parecen ser meras recomendaciones, ¿verdad? Sí. Pero yo diría que van disfrazadas de imposiciones, ¿verdad? No podemos negar que internacionalmente los que nos gusta la geopolítica, ¿verdad? Y estar al tanto de lo que sucede a nivel internacional, todos estos gobiernos, ¿verdad? Que tienen ideologías similares, van por ese camino, ¿verdad? La aprobación de todas esas cuestiones que usted ha mencionado. Y hablando del punto de vista ideológico, ¿verdad? Y de tendencia, pero si hablamos del punto de vista legal,
estamos claros todos de que Honduras es un Estado de Derecho, como lo dice el artículo 1 de la Constitución, y que gozamos de una completa soberanía. Y haciendo uso de esta soberanía y haciendo alusión a ella, se supone que no deberían haber intromisiones ni imposiciones de carácter internacional para que se incluyan dentro de la agenda legislativa estos tópicos, ¿verdad? Ya tendría que haber una voluntad política, ¿verdad? Acuerdo o consenso dentro de la bancada del Congreso Nacional para que tan siquiera estas propuestas o estas mociones que deberían iniciar como tales, ¿verdad? Tal como lo dicta la Constitución y el proceso legislativo, deberían iniciar como una moción y posteriormente ser admitidas para tenerlas dentro de la agenda legislativa, ¿verdad? Y que se pudiesen turnar para iniciar los debates. Entonces, parecen meras recomendaciones, yo diría y lo sostengo, disfrazadas de imposiciones, ¿verdad? Y lo otro que hay que recalcar, estimados licenciados, es no logré encontrar, ¿verdad?, dentro de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República este tipo de facultades que se están atribuyendo. Hacer envío de cartas al Congreso Nacional para que nombre a una persona para que sea la intermediaria o intercesora entre los afectados y la Procuraduría y el Congreso Nacional. Ahora, este tema y específicamente esta recomendación está en el numeral número 4 del informe 450 del 2001, de fecha 25 de diciembre del 2021. La pregunta, abogado, es, ¿están agarrando este tema porque es prioridad o porque es un globo sonda para distraer al pueblo hondureño y que nos concentremos a hablar sobre esto y desviemos nuestra vista a temas trascendentales? Perfectamente yo me iría por la opción B, licenciado López, ¿verdad? Totalmente esto no es una prioridad. Yo creo que Honduras está enfrentando problemas más graves, ¿verdad?, que estos problemas más importantes, situaciones más trascendentales, ¿verdad?, como por ejemplo lo que está sucediendo ahorita con los afectados de las lluvias. Ese ha sido un flagelo que históricamente ha afectado, ¿verdad? Y los gobiernos nos siguen dejando de lado de ese tema. Y estamos trayendo, ¿verdad?, estos temas a colación, ¿verdad?, que posiblemente ya estén incluidos dentro de una agenda, ¿verdad? Se habla de esa famosa agenda del nuevo orden, ¿verdad?, que los organismos de cooperación internacional, ¿verdad?, ya están prácticamente imponiéndole a los estados como una de las condiciones para acceder a esos fondos. Entonces, yo creo que ahorita no es prioridad, ¿verdad?, ese tema en específico, y posiblemente podría ser un globo sonda. Recuerde que se viene, ¿verdad?, el proceso de selección de magistrados. El próximo año también se supone y aspiramos a tener fiscal general y adjunto, ¿verdad?, del Ministerio Público. Entonces, posiblemente podrían estar utilizando estas situaciones como distractores, ¿verdad?, para desviar la atención de aquellas situaciones y decisiones importantes, como ser esas dos anteriores que les mencioné. Correcto. Según la nota, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, hizo recomendaciones y dice la Procuraduría General que solicita, en el estricto cumplimiento de nuestras funciones, la designación de un funcionario del Congreso Nacional de la República para sostener reuniones de trabajo que permitan determinar la viabilidad de esta recomendación. Es decir, la Procuraduría le está diciendo, mire, esto hay que tomarlo en consideración, entonces desígname a alguien del Congreso y nos ponemos de acuerdo. Qué complicado, licenciado, porque hay 128 propietarios y 128 suplentes. Ahora, si nos enfocamos en esa discusión o en esa decisión, ¿a quién de todos esos personajes va a elegir el Congreso y quién va a tomar la decisión de quién va a ser designado para tratar esos temas con la Procuraduría, ¿verdad? Porque imagínense si sería algo desigual
habemos personas que estamos en contra de esa situación, ¿verdad? Del matrimonio igualitario. Hay otras que posiblemente podrían estar a favor. Lógicamente, esos son temas que son álgidos, ¿verdad? Y hay puntos que se van a encontrar en algún momento. Entonces, si mandan a una persona o designan a una persona que está a favor, prácticamente va a haber una aceptación de todas las condiciones. Al contrario, si se manda a una persona, ¿verdad?, de esos 128 propietarios o 128 suplentes que está en contra, lógicamente va a ser un golpe de choque, ¿verdad?, a todo lo que quiera, ¿verdad?, o imponer o recomendar la Procuraduría producto de las recomendaciones que ha dado la CID. Pero partiendo de que en su plan de gobierno, Libertad y Refundación, previo a las elecciones, habló del tema, y hoy que es gobierno, podríamos deducir que hacia allá vamos, Libre y su gobierno con doña Xiomara va a imponer esta agenda y va a ser una realidad el que se empiece a abordar el tema de la comunidad LGTBI. No dudo, licenciado, ¿verdad? Como usted bien lo mencionaba, como promesa de campaña, ¿verdad? Se tocó ese tema, también se tocó, recuerdo, en la toma de posesión de parte de doña Xiomara, ¿verdad? Y va a haber una intención, ellos mismos lo han dicho abiertamente, ¿verdad? No es algo oculto, ni algo que no se ha dicho de forma pública. Bueno, lo pudimos ver el 15 de septiembre, ¿verdad? Cómo se degeneró esta cuestión de los desfiles, a mi criterio, ¿verdad? Yo sé que no hay gente que puede pensar otra cosa, ¿verdad? Pero a mi criterio se degeneró totalmente la situación, algo que había sido una fiesta cívica, tal como se denomina. No dudo, ¿verdad?, que vaya a querer una implantación o imposición férrea, ¿verdad?, de estos temas como temas de gobierno, ¿verdad? Imagínense, qué tremendo, porque otra vez volvemos a caer en ese mismo error, que los gobiernos no están priorizando las necesidades primordiales del pueblo, ¿verdad? Las necesidades que en realidad han imperado en el transcurso del tiempo y no se les está poniendo la atención debida. Claro, acordemos, siempre se habla de los famosos pesos y contrapesos que deben de existir en un sistema político como tal, y ahí entonces tendría la tarea las bancadas, los que se autodenominan oposición, ¿verdad?, para no permitir que estas situaciones se vayan a aprobar dentro del Congreso. Abogado, una consulta. ¿Tiene la Procuraduría General de la República el rol? ¿Tiene la Procuraduría, o mejor dicho, el Procurador General de la República, la capacidad para enviar esta nota? ¿Es responsabilidad de hacer esto, o aquí se están tomando atribuciones que no le podrían estar correspondiendo a la PGR y mucho menos al Procurador General de la República? Bien, siendo apegados al texto legal, lo que dice la Constitución es que la Procuraduría General de la República tiene la representación legal del Estado. ¿Ok? Es decir, el Estado es una persona jurídica, ¿verdad?, cuyo representante a nivel nacional e internacional es el presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo. Pero para cuestiones donde existan conflictos legales, ¿verdad?, y cuando el Estado es interpelado, quien va a comparecer es el Procurador General de la República, delegándole poder a los agentes de los tribunales, ¿verdad?, los procuradores, agentes del tribunal. Entonces, en ningún momento, ¿verdad?, yo creería que sería correcto, ¿verdad?, y tampoco se está bien visto el hecho de que se recibe una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque lógicamente sabemos que lo que inició este proceso ante la CID fue la muerte violenta de personas, ¿verdad?, de esos grupos, y lógicamente el garante de esos derechos es el Estado. Entonces, por lo tanto, quien va a pagar los platos rotos por esas situaciones es el Estado, porque supuestamente no está en su condición de protector o de garante de los derechos, ¿verdad?, estipulados en la Constitución.
¿verdad? Entonces, yo no veo con buenos ojos el hecho de que el procurador se esté tomando este tipo de atribuciones de solicitarle por la vía diplomática, pero casi imponiéndole al Congreso Nacional que designe un representante o un emisario para que sea el que mantenga las comunicaciones entre Procuraduría y Congreso. Nunca lo había visto, ¿verdad? En la historia que tengo como profesional y ni siguiendo, ¿verdad? Las cuestiones de la noticia, que siempre lo he tratado de hacer, hasta ahora, ¿verdad? Se ve como, no quisiera yo atreverme, ¿verdad? Que se podría estar extralimitando de sus funciones, pero todo funcionario, ¿verdad? Existen límites, ¿verdad? Y la ley misma nos dice, nadie tiene más atribuciones de las cuales la ley le confiere, y hay que apegarse al texto legal. Somos abogados, ¿verdad? Y de eso se trata, de respetar la ley y de apegarnos a lo que dice la ley de acuerdo a las atribuciones. Es un tecnicismo. Es decir, el Procurador General de la República se está metiendo a una fiesta donde no lo han invitado. Bueno, en primera instancia pareciera, licenciado, que él lo está haciendo como, bueno, si es el representante legal del Estado y vienen perjuicios para el Estado, los perjuicios, ¿cómo se pagan? Cuando el Estado ha sido el que ha ocasionado esta violación de los derechos, pecuniariamente, ¿verdad? Lo que está buscando la gente aquí, los que se pudieran considerar afectados, es una remuneración o una retribución, ¿verdad? Lógicamente la vida no tiene un precio, pero en estas cuestiones lo que se busca es una remuneración, ¿verdad? De parte del Estado. Entonces, pareciera, ¿verdad? Como yo le decía anteriormente, pareciera que lo está haciendo en una forma de posiblemente evitar más conflictos a futuro, pero también casi imponiendo, ¿verdad? Lo que deja mal sabor de boca es que es casi una imposición el hecho de que ya nos estén diciendo como para que se vayan acostumbrando que vamos a ir tocando los temas. Recuerdo yo y me hace mucho clic, ¿verdad? Cuando veo estas situaciones, como cuando antes era penalizado el hecho de hablar de reelección y prácticamente nos empezaron a meter la idea y el chip de que, no, hombre, no se preocupe. Y a no eso es nada. A eso iba, el tecnicismo con el que justamente se religió don Juan Orlando Hernández vía Corte Suprema de Justicia. Entonces la pregunta es, mediante un tecnicismo el Ejecutivo le está pidiendo a la Procuraduría que sea la llave para abrir esta puerta, o también podríamos interpretar que alguien dentro del Ejecutivo no le quiso hacer el favor, porque podría fácilmente haber sido la Secretaría de Derechos Humanos la que pidiera esta solicitud, hiciera esta solicitud al Congreso. Porque es una recomendación. Exactamente. Eso es el tema, ¿verdad? Importante que hay que rescatar. ¿Cuál es el título que se le pone a esa nota, verdad? Cuando usted manda una nota, una comunicación, la redacción es muy importante y la forma, bueno, nuestro idioma es riquísimo, ¿verdad? Entonces, el título que usted le vaya a poner a esa comunicación es sumamente importante, y para lograr los efectos deseados tiene mucho que ver qué título le va a poner, ¿verdad? Nosotros en el ámbito legal no es lo mismo una citación que un requerimiento o un emplazamiento. Cada uno de ellos tiene sus diferentes objetivos, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando se envía un oficio, un mandamiento o una recomendación, como prácticamente te estoy recomendando, pero a la vez te estoy diciendo que tenés que ya ir incluyendo, y como decía el licenciado López, pues la Secretaría de Derechos Humanos, que se supone que hace clic, ¿verdad? Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pudo haber sido la que enviase esta comunicación, ¿verdad? Pero no fue así, y fue la Procuraduría General de la República. Quiero pensar yo, siendo una persona sin ánimos de ofender, pero no siendo mal pensado, que esto se hizo tal vez de parte de la Procuraduría para no ocasionarle más perjuicios al Estado de los que ya tiene, ¿verdad? Ahora, ¿será que aquí nos están metiendo miedo también? Ahí viene la chula, ahí viene la demanda, ahí viene el montón de dinero que Honduras va a tener que pagar si no se somete a esto, y nos quieren vender
que hay que aprobar algo en el Congreso Nacional, porque si no va a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a demandar al Estado y le va a exigir fuertes sumas de dinero. Sería que aquí podría comenzar, y no sé si es la palabra completa, bueno, me voy a quedar con la frase, meternos miedo para querer aprobar algo. Puede ser también eso, ¿verdad? Recuerde que dentro de las técnicas de convencimiento hay una serie de opciones, ¿verdad? Hay un abanico de opciones ahí. Una de ellas es la coacción a través del miedo, ¿verdad? Entonces, pues históricamente sabemos que Honduras como Estado no ha sido el mejor garante de los derechos humanos, y solo con lo que pasó en la década de los 80, ¿verdad? Con los desaparecidos, que posteriormente hubo acciones en contra del Estado y la CID se pronunció. Aquí históricamente han habido demandas que se han entablado en contra del Estado de Honduras y han sido perdidas, ¿verdad? Por el Estado de Honduras. Entonces, posiblemente se pudo haber sido una de estas, ¿verdad? De las que estamos hablando. Una manera de coaccionar y decir, si no tratamos este tema, pues vamos a tener estos perjuicios, ¿verdad? Cualquiera de ellas son válidas. Hasta ahorita yo diría que la cuestión está como en una nebulosa, ¿verdad? Por ese tema de la famosa recomendación, pero que al mismo tiempo, hace un par de meses, estábamos hablando de agendas, ¿verdad? Y si está en agenda, se supone que se le tiene que dar un cumplimiento, ¿verdad? Porque se tiene que obedecer a lo que está agendado, pues, posiblemente. Ahora, la comunidad LGTBI lo ve como estrictamente un tema de derechos humanos y que eventualmente Honduras tiene que abordar esta temática. La pregunta es, ¿somos una sociedad conservadora? ¿Va a pasar esto? ¿Hay fuerte oposición? ¿Hay fuerte oposición política? ¿Fuerte oposición religiosa? ¿Qué tan factible es que en Honduras se apruebe lo que se está sugiriendo por parte de la CID? Mire qué curioso, licenciado López. Ellos se amparan en los derechos humanos, ¿verdad? Como usted bien lo decía, para que este tipo de situaciones se empiecen a aprobar y se empiecen a incluir dentro de la agenda. Pero yo como ser humano, como persona heterosexual, que estoy casado con mi esposa y tengo mis hijos, yo tengo derecho, y mi familia también, a no ver esas cuestiones que yo considero que son aberrantes, ¿verdad? Entonces, atendiendo a ese punto de vista, yo también me podría sentir afectado y hacer uso de mis derechos humanos y solicitarle enérgicamente al Congreso Nacional que ni tan siquiera se incluya dentro de la agenda legislativa, ¿verdad? Si hay ambiente o no, yo creo que apelando a lo que es el sistema democrático y las formas de gobierno de Honduras, todavía deben existir los consensos dentro de las bancadas para que se llegase a aprobar esta situación, y también las oposiciones que hay dentro de las bancadas, ¿verdad? Recuerde que hoy por hoy tenemos un Congreso no con una mayoría arrolladora. Han habido conflictos, ¿verdad? Dentro de los mismos partidos que supuestamente tenían una alianza, ¿verdad? Porque las cabezas han dicho que se sienten relegadas, y ese conflicto que sea a nivel de Poder Ejecutivo, lógicamente, tiene su resonancia en el Congreso Nacional. Entonces, yo creo que no sería el momento adecuado, ¿verdad?, para que se llegase a aprobar esto. Creería yo y quisiera que no se apruebe, ¿verdad?, porque yo se lo digo abiertamente, pero desde el punto de vista legal habría que ver de qué manera se incluye, ¿verdad?, porque ya nos dice el 213 constitucional quienes tienen exclusivamente la iniciativa de ley. Y si se hace a través de los procedimientos legales establecidos y lo que dicen las normas parlamentarias, pues ya será una cuestión eminentemente que atañe a la voluntad de los diputados aprobarlo o no. Para mí esta nota es un comienzo. No es algo que se va a dar ahorita. Pero esto es como el tiernito. Sí. Le doy primero pecho de mamá, después le doy pepe, después le puedo dar alguna comida machacada, deshecha o licuada. Entonces voy dando las probaditas para que el tema se vaya digiriendo, y como vivimos en una sociedad conservadora, no le puedo presentar un cambio abruptamente.
Entonces, para mí, este es el primero de muchos pasos que podrían comenzarse a darse a lo largo de repente, de unos cuantos años hasta llegar al momento de decir, bueno, ahora ya están comiendo sólido, ahora sí vamos al campo. Yo tengo una tesis en relación a esto, licenciado Carlos, que la clase política se prueba ella misma y también prueba los ánimos de la población, ¿verdad? Y comulgo con su idea en el sentido de que nos lo van introduciendo sutilmente. O sea, aquí no hay agendas ni ocultas, ni no hay nada de tras bambalinas, sino que se está diciendo tajante y puntualmente en la nota, ¿verdad? Producto de las recomendaciones. Sí, ¿verdad? La clase política mide, ¿verdad? Y utiliza los termómetros para tirar ciertos temas a la palestra pública, al tapete de discusión, y que pues tengamos nosotros la oportunidad, ¿verdad?, de poder emitir nuestros criterios y ver en realidad, y eso les va a servir a ellos como ver, no es el momento, si es el momento, cómo están los ánimos, y de ahí en adelante tomar decisiones, ¿verdad? Pero partiendo de eso, de que es gradual y que toma tiempo, entonces podríamos llegar a la conclusión firmemente que no va a ser en este gobierno de Libre que se va a aprobar y que lo estarían utilizando como inicialmente lo decimos como un tema distractor. O si le ajustan los 4 años a doña Xiomara para que se convierta en una realidad esta promesa de campaña. Aparte de ser un distractor, licenciado, yo diría que es el inicio, ¿verdad?, de esta situación. Claro, ya todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y los que queremos un poder judicial diferente a los anteriores, ¿verdad? Una junta nominadora comprometida, diferente a las anteriores, sabemos que como tema prioritario es la selección de magistrados de la Corte Suprema. De igual forma, fiscal general y fiscal adjunto, ¿verdad? Y todos los demás funcionarios de rango constitucional que vienen el próximo año. Claro, no va a ser este año, no va a ser posiblemente ni el otro año, pero de que posiblemente nos estén dando, ¿verdad?, notitas como esas, recomendaciones como estas, ¿verdad? Porque hoy por hoy no podemos reconocer, ¿verdad?, que existen relaciones internacionales y que la CID pues tiene su peso, ¿verdad?, en relación a las violaciones de los derechos, y que pues que Honduras ha tenido sus procesos, los cuales ha perdido a instancias internacionales. Entonces, para evitar estos perjuicios, ¿verdad?, y que sigan dañando la economía del Estado, que ya sabemos que está dañadísima, y para evitar más cosas en contra del erario público, yo diría que nos van a ir queriendo imponer, ¿verdad?, poquito a poquito. Y yo creo que sí, ¿verdad?, dentro de esos 3 años posiblemente, si no se apruebe, pero por lo menos se va a someter a discusión, así como se había querido someter en otros años, no sé si se acuerdan ustedes, elevar a rango constitucional a policía militar, ¿verdad?, que lógicamente se fue un termómetro, midieron a la población, midieron a la clase política, no se dio, pero no se preocupen, no lo vamos a hacer ahorita, pero después les tengo otro regalito más adelante. Lo mismo pasó con las sedes, antes ciudades modelo, no pasó, ahora sedes, sí pasó, ¿verdad? Entonces, todo es de acuerdo a los tecnicismos, a la forma en cómo se arma, ¿verdad?, el proyecto de ley, las flores y los adornos que le ponen, dependiendo de eso, si pasa o no pasa. No, y fíjense que este tema, como ha tenido tanto auge en la palestra política, también se está midiendo. Se está midiendo ante la sociedad. ¿Cuál es la reacción de la sociedad? Si está en contra, si medio lo acepta, si lo acepta, si se queda con unas porciones pequeñas. Por ejemplo, escuchar a diputados o a gente del ambiente político decir, no, es que ellos tienen derecho a que se les respeten sus derechos. Lo hemos estado escuchando en los últimos días a nivel de la clase política. Entonces, como comienza a mezclarse, entonces no nos asustemos que el día de mañana, abogado, se venga a un plebiscito y sea una de las preguntas de un plebiscito.
Perfectamente, el artículo 5 ya le incluye a usted los sistemas de participación ciudadana, ¿verdad? Plebiscito, está el referéndum, la iniciativa de ley ciudadana también. Y pues no tengo la menor duda yo de que estos grupos, ¿verdad?, que se autodenominan empoderados, ¿verdad? Y la cuestión igualitaria y todo eso, se ha inventado un montón de tecnicismos ahí. A la vez se están empoderando de la información, lastimosamente no para las cuestiones positivas, ¿verdad?, sino que para sus intereses y beneficios propios. Fíjese usted, hace 2 años, antes era como un tema tabú todavía hablar de esto, ¿verdad? Pero en la medida en que ya poquito a poquito ya se va introduciendo, ¿verdad?, subliminalmente, ya está una cuestión abierta hasta que la estamos hablando en estos espacios tan vistos. La pregunta puntual para el abogado Javier García: ¿Honduras va a ser una mejor Honduras si se aprueba esta recomendación? ¿O qué va a pasar si se aprueba esta recomendación y le permitimos a la comunidad LGTBI que actúe como en otros países? Definitivamente yo considero que no va a ser una mejor Honduras, licenciado. Yo soy un fiel creyente de que la familia, ¿verdad?, una familia constituida como manda la ley, ¿verdad? Tanto la ley divina como la ley terrenal es el núcleo y la base de la sociedad. Entonces, ya por naturaleza, hombre y hombre no pueden concebir, ya eso ya se sabe, ¿verdad? Ya no hay que ni ahondar en eso, pero no va a ser una mejor Honduras, ¿verdad? No vamos a tener familias funcionales. Y recuerde que la sociedad es el reflejo del tipo de familias que tenemos. Entonces, no nos perdamos, ¿verdad? Mi criterio es que no va a ser una mejor Honduras si se aprueba esto. Correcto. ¿Cuáles son los caminos para estos cambios que pretende la comunidad lésbico-gay? Sencillo, que se presente un proyecto de ley que llegue a través de iniciativa ciudadana, que sea a través de un plebiscito, pero todo al final llega a la misma desembocadura. ¿Y cuál es la misma desembocadura? Que se requiere una reforma constitucional para cual se ocupan 86 votos y ser ratificada en la siguiente legislatura con 86 votos. Es decir, lograr este tipo de cambios requiere de mucho cabildeo, de cambiar ideologías, de cambiar mentalidades, y recordemos que Honduras es una sociedad muy, pero muy conservadora. Mi querido abogado Javier García Mejía, un placer que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias. El placer es mío. Gracias por la invitación y estamos a sus órdenes en cualquier momento. Saludos. Gracias, muy fino. Mi querido Celín López, feliz noche. Feliz noche, Carlos, y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron en este programa Entre la Espada y la Pared. Les recuerdo, nos reencontramos el próximo domingo. Y recuerde, Entre la Espada y la Pared es una entrevista en blanco y negro, pero con respuestas a color. Hasta pronto. Dios les bendiga. En una situación de tener que decidirse entre 2 cosas, tener criterio, 2 opciones, convicción, sin poder posponerlo, una sola postura, sin elegir otro camino. RCB presentó el espacio donde nos debatimos entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Hasta la próxima.